Durante la cena, mi padre anunció: tu hermana es exitosa y responsable, a diferencia de ti, elogiando sus logros. Ella no necesita la ayuda de nadie. Yo, en voz baja, respondí: perfecto. Entonces mis transferencias mensuales de $5.000 pueden detenerse hoy mismo. La niña dorada entró en pánico. Me llamo Kari Jensen, soy una desarrolladora de software de 32 años de Seattle, y mi mayor crimen fue haber nacido primero. Durante años, vi a mi hermana menor, Vanessa, disfrutar del brillo dorado de la aprobación de nuestros padres, mientras yo permanecía en la sombra. Lo que nadie sabía era que, detrás de su fachada perfecta de éxito, era yo quien la mantenía a flote con transferencias mensuales de $5.000. Luego llegó aquella fatídica cena en la que mi padre declaró: tu hermana es exitosa y responsable, a diferencia de ti. Ella no necesita la ayuda de nadie. Yo simplemente sonreí y respondí: perfecto. Entonces mis transferencias mensuales pueden detenerse hoy mismo. Antes de continuar con esta historia, tómate un momento para pulsar el botón de suscripción y dejar un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto. Créeme, querrás quedarte para ver lo rápido que se desmoronó la fachada de la niña dorada cuando la verdad salió a la luz. Al crecer en el próspero barrio de Bellevue, al este de Seattle, nuestra familia parecía la imagen perfecta desde el exterior. Mi padre, Thomas Jensen, construyó su reputación como un despiadado abogado corporativo cuyas horas facturables pagaron por nuestra casa colonial de 5 dormitorios, con su césped perfectamente cuidado. Mi madre, Grace, renunció a su prometedora carrera como ejecutiva de marketing para convertirse en la esposa y madre corporativa ideal. Y luego estaba Vanessa, mi hermana, 3 años menor que yo, que parecía flotar por la vida coleccionando elogios como si fueran caramelos. Desde el principio, el contraste entre nosotras fue abismal. Mientras Vanessa pintaba obras maestras que adornaban nuestro refrigerador a los 4 años, yo luchaba por colorear dentro de las líneas. Cuando ella actuó impecablemente en su primer recital de piano a los 6 años, yo me senté en el público después de que me negaran las clases porque carecía de talento natural. Cada boletín de notas que ella traía a casa mostraba una fila perfecta de las mejores calificaciones, mientras que el mío venía con notas de preocupación sobre mi incapacidad para concentrarme y mis errores por descuido. Lo que ninguno de nosotros supo hasta que yo cumplí 13 años fue que tenía dislexia. Las palabras y los números se mezclaban en la página, haciendo que incluso las tareas de lectura más simples se sintieran como escalar el monte Rainier. Desarrollé elaborados mecanismos de adaptación, trabajando el doble que los demás solo para parecer promedio. Para cuando mi profesor de inglés de 7º grado finalmente reconoció las señales y sugirió que me hicieran pruebas, mi identidad como la niña problemática ya estaba cimentada en la narrativa familiar. «¿Ves? Había algo mal en ella desde el principio», le dijo mi padre a mi madre después del diagnóstico, como si mi diferencia de aprendizaje confirmara lo que él siempre había sospechado sobre mi deficiencia inherente. En lugar de verlo como una oportunidad para conseguirme el apoyo adecuado, se convirtió en otra forma en la que lo había decepcionado por no ser normal. El diagnóstico me consiguió algunas adaptaciones en la escuela, pero en casa, las comparaciones continuaron sin descanso. «¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?», se convirtió en el lema no oficial de la familia. Cuando Vanessa ganó la feria de ciencias del distrito en 8º grado, mi padre le compró un ordenador nuevo. Cuando yo pasé horas codificando un juego simple en el PC de la familia ese mismo año, él lo desestimó como perder el tiempo jugando. Las reuniones familiares eran exhibiciones particularmente dolorosas de la disparidad en cómo se nos valoraba. En la cena de Acción de Gracias, cuando yo tenía 15 años, todavía recuerdo a mi tía Marta preguntando por nuestros logros de ese otoño. Mi padre pasó 10 minutos detallando las victorias del equipo de debate de Vanessa y su admisión temprana a un prestigioso programa de verano. Cuando la conversación finalmente se centró en mí, él simplemente dijo: «A Kari le está yendo mejor en la escuela. La ayuda especial parece estar funcionando». Ninguna mención al hecho de que había aprendido a programar en Java por mi cuenta o que había construido un sitio web funcional para el pequeño negocio de mi tío. Mi madre intentaba mediar a veces, pero sus intervenciones eran suaves e ineficaces. «Tu padre solo quiere lo mejor para ti», decía después de una crítica particularmente dura. «Se preocupa por tu futuro». Pero me di cuenta de que nunca desafiaba su favoritismo directamente. En muchos sentidos, ella lo permitía, poniendo excusas por su comportamiento mientras esperaba que yo fuera la que se adaptara. Para la secundaria,
había desarrollado un caparazón protector de indiferencia. Si nada de lo que hiciera iba a estar a la altura, ¿por qué seguir intentando impresionarlos? Cultivé una imagen rebelde, con el pelo teñido de negro y botas de combate, que confirmó aún más mi estatus como la decepción familiar. Pero debajo de la apatía fingida, estaba elaborando una estrategia. Reconocí que las medidas académicas tradicionales nunca serían mi fuerte, pero la tecnología hablaba un lenguaje que tenía sentido para mi cerebro. Mientras Vanessa se unía a todos los clubes y mantenía su GPA perfecto, yo invertía mi energía en aprender lenguajes de codificación por mi cuenta. Encontré comunidades en línea de desarrolladores a quienes no les importaba mi dislexia o mi estatus familiar, solo la calidad de mi código. Por primera vez, descubrí una meritocracia donde mi trabajo realmente podía hablar por sí mismo. La distancia emocional entre mis padres y yo crecía con cada año que pasaba. Cuando lograba algo notable, como clasificar en una competencia regional de codificación, mi logro era reconocido brevemente antes de que la conversación volviera a centrarse en Vanessa. En la graduación de secundaria de ella, mi padre dio un discurso entre lágrimas sobre su brillante hija que cambiaría el mundo. En la mía, un año antes, él simplemente había dicho: «Estamos orgullosos de ti por superar tus desafíos», como si graduarse fuera sorprendente en lugar de esperado. A través de todo eso, desarrollé una determinación que más tarde me serviría mucho en mi carrera. Si no podía ganarme la aprobación de mi padre, entonces triunfaría a pesar de él. Construiría una vida que no requiriera su validación. Y algún día, me prometí a mí misma, él tendría que reconocer mi valía, lo quisiera o no. Cuando llegó la temporada de solicitudes universitarias durante mi último año, el contraste en la implicación de mis padres no podría haber sido más obvio. Para Vanessa, contrataron a un costoso consultor universitario, la llevaron en avión a visitar múltiples campus de la Ivy League y pasaron horas revisando sus ensayos. Para mí, mi padre me entregó un folleto del Community College local y dijo: «Esto podría ser más de tu estilo». Pero yo tenía otros planes. Gracias a mis proyectos de codificación independientes y a la mentoría de mi profesor de informática, el señor Guzmán, había compilado una solicitud competitiva para varias universidades con sólidos programas de tecnología. El señor Guzmán fue el primer profesor que vio más allá de mis diferencias de aprendizaje, y que reconoció mis habilidades de pensamiento lógico y mi creatividad para resolver problemas. «Cari, tú piensas de forma diferente, y ese va a ser tu superpoder en el mundo de la tecnología», me dijo después de quedarse hasta tarde para ayudarme con un proyecto particularmente desafiante. El mismo cerebro que lucha con el texto tradicional, sobresale al ver patrones y soluciones que otros no ven. Cuando fui aceptada en la Universidad Estatal de Washington con una beca parcial para su programa de informática, mi padre se mostró despectivo. 4 años es una gran inversión para algo que podrías aprender en un programa de certificado técnico, comentó. Lo que realmente quería decir era que un título de prestigio era apropiado para Vanessa, pero que un camino práctico y más corto era todo a lo que yo debía aspirar. Elegí WSU en contra de sus deseos. Para cubrir lo que mi beca no cubría, trabajé 20 horas a la semana en el servicio de asistencia informática del campus y acepté trabajos de codificación en verano. Mientras mis compañeras de cuarto iban a fiestas, yo estaba depurando sitios web para negocios locales o aceptando proyectos como freelance. Cada semestre, veía las redes sociales de Vanessa llenarse de fotos de su experiencia en la Ivy League, totalmente financiada por nuestros padres, con viajes de estudio en el extranjero y vacaciones de primavera en Cancún. A pesar de mi horario de trabajo, mantuve un GPA de 3.8 y comencé a especializarme en sistemas de software para el cuidado de la salud, después de que una pasantía me abriera los ojos al impacto que la tecnología podría tener en la atención al paciente. Mi asesor académico reconoció mi aptitud y me conectó con exalumnos que trabajaban en innovadoras startups de tecnología de la salud. Cuando se acercaba la graduación, mis padres apenas reconocieron el evento, ya que coincidía con la presentación de alto perfil de Vanessa como parte de su programa de estudios en el extranjero en Londres. Asistieron a mi ceremonia, pero se fueron inmediatamente después para tomar un vuelo y verla a ella. El regalo de graduación de mi padre fue una tarjeta de regalo de Amazon de $100. Vanessa me dijo más tarde que él le había regalado un coche nuevo por completar su 3er año. Mi primer trabajo fue en una pequeña startup de tecnología de la salud, con un modesto salario de $40.000, pero con una excelente mentoría y un gran potencial de crecimiento. Podrías ganar más como asistente ejecutiva en mi bufete, señaló mi padre cuando le conté sobre el puesto, sin entender en absoluto el punto de mi trayectoria profesional.
Me mordí la lengua en lugar de señalar que su bufete requería un título de una de las 10 mejores facultades de Derecho, algo que él había pagado felizmente por Vanessa pero que habría considerado un desperdicio para mí. En esa startup, prosperé de maneras que mi familia nunca presenció. Mi habilidad para ver conexiones inusuales entre problemas y soluciones me hizo valiosa para el equipo de desarrollo. En 18 meses, había contribuido a 2 solicitudes de patente y ayudado a conseguir nuestro primer gran cliente hospitalario con mi panel de informes personalizado. Cuando la empresa fue adquirida 2 años después, aproveché mi experiencia para conseguir un puesto en una firma de tecnología de la salud más grande, con un aumento salarial significativo. Para entonces, había aprendido a compartir detalles mínimos sobre mi carrera con mi familia, cansada de que mis logros fueran minimizados. En las reuniones festivas, sonreía cortésmente durante las largas discusiones sobre los logros de Vanessa en la Facultad de Derecho, mientras mis propios ascensos no se mencionaban. A pesar de la predicción de mi padre de que nunca entendería la gestión adecuada del dinero, viví por debajo de mis posibilidades e invertí agresivamente en acciones de tecnología y en mis cuentas de jubilación. Mientras Vanessa se mudaba a un lujoso condominio en el centro después de unirse a un prestigioso bufete de abogados, yo compré un modesto pero apreciado condominio de 2 dormitorios en un barrio en crecimiento y acumulé ahorros sustanciales. A los 30 años, había cambiado de empresa 2 veces más, cada vez ascendiendo en responsabilidad y compensación. Ahora, a los 32, lideró un equipo de 12 desarrolladores que trabajan en una importante plataforma de atención médica que ayuda a coordinar el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas en sistemas hospitalarios. Mi salario anual ha alcanzado los $140.000, más opciones sobre acciones y bonificaciones. Aunque mi estilo de vida sigue siendo relativamente frugal en comparación con mis ingresos, mis padres seguían sin estar impresionados. La tecnología es una carrera tan inestable, comentaba mi padre, a pesar de la obvia seguridad y crecimiento de mi puesto. Mientras tanto, la entrada de Vanessa en el derecho corporativo fue tratada como si la hubieran nombrado para la Corte Suprema, y cada uno de sus logros menores se celebraba con cenas y llamadas de felicitación. Yo finalmente había llegado a un punto en el que valoraba mis propios logros sin necesitar validación externa. Mi código estaba ayudando a los hospitales a brindar una mejor atención al paciente. Los médicos enviaban correos electrónicos regularmente a nuestro equipo sobre vidas que se habían salvado gracias a una mejor coordinación habilitada por nuestro software. Tenía seguridad financiera, un equipo que me respetaba y un trabajo que importaba. Según cualquier medida objetiva, había tenido éxito, lo reconociera mi padre o no. Lo que no sabía era que, mientras yo estaba construyendo algo real y sostenible, la fachada perfecta de Vanessa ocultaba una realidad muy diferente, una que finalmente haría añicos por completo las percepciones de nuestra familia. Desde fuera, la vida de Vanessa parecía desarrollarse exactamente como mi padre siempre la había imaginado. Después de graduarse con honores de la Facultad de Derecho de Cornell, consiguió un puesto en Braisen & Michaels, uno de los bufetes de abogados corporativos más prestigiosos de Seattle. Su perfil de Instagram era un escaparate cuidadosamente seleccionado de éxito, trajes de diseñador en relucientes torres de oficinas, almuerzos con champán con amigos a la moda y fotos de vacaciones en Bali y la costa amalfitana. En las reuniones familiares, llegaba en su Mercedes convertible blanco, siempre vestida impecablemente, con historias de casos de alto perfil y clientes famosos. Mi padre la escuchaba, absorto, mientras ella mencionaba nombres y describía victorias en los tribunales. Ahora, así es como se construye una carrera con verdadero prestigio, decía, a menudo con una mirada directa hacia mí. A pesar del trato desigual, yo intenté genuinamente apoyar a mi hermana. Cuando aprobó el examen de la abogacía, envié una costosa botella de champán a su oficina. Cuando ganó su primer caso importante, la llevé a cenar a su restaurante de mariscos favorito. Quería creer que al menos una de nosotras se había ganado de verdad la aprobación de nuestro padre, aunque nunca fuera yo. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar señales preocupantes debajo de su pulido exterior. En la Navidad de hace 2 años, observé cómo se excusaba varias veces durante la cena para revisar su teléfono, regresando cada vez más agitada. Su apetito, normalmente saludable, había disminuido, y había perdido tanto peso que su ropa cara le quedaba holgada. Había una energía nerviosa en ella que contrastaba fuertemente con su habitual comportamiento seguro. ¿Todo bien con el trabajo?, le pregunté cuando tuvimos un raro momento a solas en la cocina. Por supuesto, espetó, y luego se suavizó de inmediato. Solo un cliente difícil.
nada que no pueda manejar. Pero la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras se servía otra copa de vino contaba una historia diferente. Durante los meses siguientes, nuestras interacciones se volvieron cada vez más esporádicas. Cancelaba nuestras cenas mensuales de hermanas en el último minuto con excusas vagas. Sus publicaciones en redes sociales, antes frecuentes, se convirtieron en republicaciones ocasionales de fotos antiguas. Cuando nos veíamos, desviaba las preguntas personales y cambiaba de tema cada vez que surgía el dinero o el trabajo. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. A las 2:15 de la mañana, el timbre de mi puerta sonó repetidamente, despertándome de golpe. A través de la mirilla, vi a Vanessa, con el rímel corrido por su cara, abrazándose a sí misma en el pasillo de mi edificio. Cuando abrí la puerta, se derrumbó en mis brazos, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar, y mucho menos hablar. La guié hasta mi sofá, le preparé un té que no bebió y esperé a que la tormenta amainara lo suficiente como para que las palabras pudieran formarse. Lo perdí todo, susurró finalmente, con la voz ronca de tanto llorar. Voy a perderlo todo. Durante las siguientes 3 horas, la verdad emergió en dolorosos fragmentos. Vanessa no solo había estado jugando ocasionalmente, como una vez mencionó de pasada. Había desarrollado una grave adicción al póker en línea que se había salido de control. Lo que comenzó como un alivio del estrés durante su primer año en el bufete, se había convertido en una obsesión que consumía sus noches y vaciaba sus cuentas bancarias. ¿Qué tan grave es?, le pregunté, preparándome para la respuesta. $300.000, dijo, mirando sus manos. Tarjetas de crédito, préstamos personales, dinero de clientes que se suponía que debía tener en fideicomiso. El impacto de esa última admisión me golpeó como un golpe físico. Vanessa, eso es inhabilitación para ejercer. Eso es potencialmente un delito. Ella asintió, mientras nuevas lágrimas corrían por su rostro. Reemplacé los fondos de los clientes antes de que alguien se diera cuenta, pero tuve que pedir prestado a usureros para hacerlo. Ahora me están amenazando. Aún más impactante fue su siguiente confesión. Había perdido su puesto en el bufete 6 meses antes, no por las irregularidades financieras que había logrado ocultar, sino por no cumplir con los plazos y presentarse sin preparación a las reuniones a medida que su adicción consumía más de su tiempo. Todos esos viajes de negocios y noches tardías en la oficina de los que había hablado a nuestros padres habían sido mentiras para cubrir su desempleo. ¿Dónde has estado yendo todos los días?, le pregunté, luchando por reconciliar esta realidad con la imagen de abogada exitosa que había mantenido. A cafeterías, a la biblioteca, a veces simplemente sentada en mi coche, admitió. No podía decírselo a papá. ¿Sabes lo que diría? Nunca me perdonaría por fracasar. La gravedad de su situación se hizo más clara cuando explicó que sus beneficios de desempleo se habían agotado, sus ahorros desaparecido y su alquiler tenía 3 meses de retraso. Había estado vendiendo su ropa y bolsos de diseñador pieza por pieza para mantener las apariencias, pero una orden de desalojo había aparecido en su puerta el día anterior. Me quedé sentada en un silencio atónito, tratando de procesar esta inversión total de nuestra narrativa familiar. La niña dorada, la exitosa, había estado viviendo una mentira completa mientras se ahogaba en adicciones y deudas. Mientras tanto, yo, la decepción perpetua, había construido la vida y la carrera estables que potencialmente podrían salvarla. Mi primer instinto fue la ira, no solo hacia Vanessa, sino hacia nuestros padres y los años de favoritismo que habían creado expectativas tan imposibles para ella. Pero al mirar a mi hermana, con los ojos hundidos y rota en mi sofá, no pude obligarme a rechazarla. Puedes quedarte aquí esta noche, dije finalmente. Mañana, pensaremos en un plan. Ese plan, formulado con tazas de café fuerte a la mañana siguiente, implicaba un triaje financiero inmediato. Yo cubriría su alquiler atrasado y haría los pagos mínimos de sus deudas más urgentes para mantener a raya a los usureros. A cambio, ella entraría en Jugadores Anónimos, vería a un terapeuta semanalmente y me daría total transparencia sobre sus finanzas. Esto es un préstamo, no un regalo, le dije con firmeza. Estableceremos un plan de pago una vez que estés estable y empleada de nuevo. Y necesitas decirles la verdad a mamá y a papá. Ella aceptó entre lágrimas todo, excepto el último punto. No puedo decírselo todavía. Papá me desheredaría. Solo dame un poco de tiempo para recuperarme primero, y luego lo confesaré.
¿Lo prometo? En contra de mi buen juicio, acepté un aplazamiento temporal de esa difícil conversación. Acordamos una transferencia mensual de $5.000, una cantidad que cubriría sus gastos básicos de vida y los pagos de la deuda mientras reconstruía su vida. El acuerdo era que, después de 3 meses, reevaluaríamos la situación, y ella comenzaría el proceso de decirles la verdad a nuestros padres. Pero 3 meses se convirtieron en 6, y 6 en un año. Vanessa asistió a las reuniones de Haya Terapia, pero cada vez que se acercaba el plazo para decírselo a nuestros padres, encontraba razones para posponerlo. Consiguió un trabajo en un bufete mucho más pequeño, ganando una fracción de su salario anterior, pero continuó presentando la imagen de éxito a nuestra familia. Mientras tanto, yo soportaba la carga financiera y emocional de su secreto. Las transferencias mensuales me obligaron a posponer mis planes de comprar una casa y redujeron lo que podía destinar a mi jubilación. Cada reunión familiar se convirtió en un ejercicio de contención mientras escuchaba a mi padre elogiar los logros ficticios de Vanessa mientras desestimaba los míos, que eran reales. A medida que un año se extendía a 3, mi resentimiento crecía junto con la continua dependencia de mi hermana. La ayuda temporal se había vuelto semipermanente con un progreso mínimo hacia la independencia financiera, aunque ella mantenía la sobriedad del juego. Vanessa parecía contenta de dejar que yo cargara con sus problemas indefinidamente. Mis revisiones semanales con ella se volvieron cada vez más tensas a medida que cuestionaba gastos que parecían innecesarios, como un nuevo iPhone o viajes de fin de semana con amigos. Tengo que mantener las apariencias, argumentaba ella. La gente espera ciertas cosas de alguien en mi posición. Mis amigos y mi terapeuta me instaron a terminar el acuerdo, señalando la dinámica poco saludable. No la estás ayudando al permitir este engaño, señaló mi terapeuta durante una sesión particularmente difícil. A veces, lo más amable es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus elecciones. Pero cada vez que consideraba cortarle la ayuda, recordaba el miedo desesperado en sus ojos esa noche en mi apartamento y me preocupaba lo que podría pasar si su red de seguridad desapareciera por completo. La idea de que los usureros persiguieran a mi hermana o que ella volviera a jugar por desesperación me mantenía atrapada en el acuerdo, a pesar de mi creciente convicción de que me había convertido en parte del problema en lugar de la solución. Para cuando se acercaba el 65 cumpleaños de mi padre, había llegado a mi límite. Algo tenía que cambiar. Decidí que después de la cena de cumpleaños, le daría a Vanessa un preaviso de 30 días de que el apoyo financiero terminaría. Era hora de la verdad, por muy dolorosa que fuera. Lo que no anticipé fue que la verdad surgiría esa misma noche de la manera más pública y dramática posible. El coste de mantener a Vanessa se extendía mucho más allá del impacto financiero. Cada transferencia de $5.000 representaba sacrificios en mi propia vida que se acumulaban con el tiempo. Había estado ahorrando para la entrada de una pequeña casa en el barrio de Wallingford, un objetivo que se alejaba cada vez más con cada mes que pasaba manteniendo a mi hermana. Mis contribuciones a la jubilación se habían reducido al mínimo necesario para el matching de la empresa, en lugar de la agresiva estrategia de ahorro que había mantenido anteriormente. Más insidioso era el peso emocional de mantener el secreto. Siempre había sido directa y honesta en mis relaciones profesionales y personales, valorando la transparencia por encima de todo. Ahora, me encontraba construyendo cuidadosas verdades a medias cuando mis amigos me preguntaban por qué posponía la búsqueda de casa o tomaba menos días de vacaciones. Mis revisiones semanales con Vanessa para analizar sus finanzas habían pasado de ser de apoyo a ser conflictivas. Lo que comenzó como un enfoque estructurado para ayudarla a recuperar el control, se había convertido en una incómoda dinámica de poder que ninguna de las dos había anticipado. ¿Realmente necesitabas gastar $300 en Nord Stream este mes?, le preguntaba, revisando el extracto de su tarjeta de crédito durante nuestras llamadas de los domingos por la mañana. Tenía una entrevista de trabajo. Necesitaba parecer profesional, respondía ella a la defensiva. ¿Quieres que me recupere o no? Ser profesional no requiere marcas de diseñador cuando todavía tienes una deuda de $50.000, respondía yo, odiando el tono paternal que se había colado en nuestra relación. Estas conversaciones me dejaban agotada durante horas, cuestionando si estaba siendo demasiado controladora o no lo suficientemente firme. La relación de hermanas que una vez valoré, a pesar de sus complicaciones, se estaba transformando en algo irreconocible. Mi terapeuta, la doctora Elaine Richardson, no se anduvo con rodeos sobre la situación.
Cari, has recreado la dinámica familiar de una forma diferente, observó durante nuestra sesión mensual. En lugar de que tu padre controle la narrativa y los recursos, ahora tú has asumido ese papel con Vanessa. Y al igual que con tu padre, está generando resentimiento en ambos lados. Mis amigos fueron aún más directos. Sofía, mi mejor amiga desde la universidad, me confrontó después de que cancelé nuestro fin de semana de senderismo planeado por tercera vez debido a restricciones financieras. Esto ha durado demasiado, dijo mientras tomábamos un café en mi cocina. Estás poniendo tu vida en pausa por alguien que se está aprovechando de tu culpa y tu buena naturaleza. 3 años de apoyo no es algo temporal. Es un estilo de vida. Incluso mi vida amorosa se había visto afectada. Después de que 2 relaciones prometedoras terminaran cuando mis parejas sintieron que estaba ocultando algo significativo, había dejado de salir casi por completo. La perspectiva de explicarle la situación a alguien nuevo se sentía insuperable. ¿Cómo podría invitar a alguien a mi vida cuando una parte tan grande de ella estaba consumida por este acuerdo secreto? Hubo momentos en que la injusticia de todo amenazaba con abrumarme. Un domingo en particular, después de revisar sus gastos y encontrar un fin de semana en un spa del que no sabía nada, finalmente estallé. Esto tiene que parar, Vanessa. No puedo seguir haciendo esto. Su rostro cambió inmediatamente a la expresión vulnerable que había funcionado tan eficazmente en el pasado. Por favor, Cari. Las cosas están mejorando. Solo tuve un mes muy estresante y necesitaba un poco de autocuidado. El anuncio de la promoción a socia está por llegar, y si lo consigo, mi salario casi se duplicará. Eso era nuevo para mí. Estás postulando para socia en un bufete en el que llevas menos de 2 años. Dudó lo justo para que yo supiera que era otra invención. Bueno, para la categoría de socia junior. Es un bufete más pequeño, así que el ascenso es más rápido. La mentira era tan transparente que algo se rompió dentro de mí. No más, dije en voz baja. Después del cumpleaños de papá el próximo mes, las transferencias se detienen. Tienes 30 días para decirles la verdad o encontrar otra solución. No puedes hablar en serio, dijo, con el pánico creciendo en su voz. ¿Qué se supone que haga? Lo que deberías haber hecho hace 3 años. Asumir la responsabilidad de tu vida y ser honesta con nuestra familia. Salió furiosa de mi apartamento, cerrando la puerta con tanta fuerza que mi vecino me envió un mensaje de texto para preguntar si todo estaba bien. Por primera vez en 3 años, sentí una extraña mezcla de culpa y alivio. La decisión estaba tomada, y no había vuelta atrás. Las semanas siguientes trajeron repetidos intentos de Vanessa para que cambiara de opinión. Los mensajes de texto alternaban entre la ira, el chantaje emocional y las súplicas desesperadas. Me mantuve firme, recordándole nuestro acuerdo original y las muchas prórrogas que ya le había concedido. 3 días antes de la cena de cumpleaños de nuestro padre, Vanessa llamó con un nuevo enfoque. He estado pensando en lo que dijiste, y tienes razón, comenzó, con una voz sospechosamente tranquila. Necesito asumir la responsabilidad. Voy a contarles todo en la cena de cumpleaños de papá. Las alarmas sonaron inmediatamente en mi mente. Eso no es apropiado, Vanessa. Se supone que es una celebración. ¿Qué mejor momento que cuando estamos todos juntos? He estado trabajando en lo que voy a decir. ¿Estará bien? Reconocí la táctica de manipulación. Al amenazar con arruinar el cumpleaños de nuestro padre con su confesión, intentaba forzarme a continuar con el acuerdo. Si haces eso, lo harás sola, le advertí. Así no es como los adultos responsables manejan las conversaciones difíciles. Bien, espetó. Entonces esperaré. Pero necesito un poco más de 30 días. Al menos dame hasta fin de año. Me negué, y terminamos la llamada en malos términos. A medida que se acercaba la cena de cumpleaños, sentía una creciente sensación de pavor mezclada con determinación. Algo me decía que la fachada cuidadosamente construida estaba a punto de hacerse añicos de una forma u otra. Lo que no podía haber anticipado era cuán espectacular y público sería ese derrumbe. El 65 cumpleaños de mi padre cayó en una fresca tarde de octubre. Había elegido Aqua Verde, un elegante restaurante frente al mar con ventanales que daban al lago Union, el tipo de lugar donde los platos principales empiezan en $40 y las reservas deben hacerse con semanas de antelación.
Un lugar apropiado para que Thomas Jensen celebrara otro año de éxito y estatus. Pasé la mañana de la cena preparándome cuidadosamente, no solo mi apariencia, sino también mi estado mental. 3 años de engaño y tensión financiera me habían dejado emocionalmente agotada, y necesitaba mantener la compostura durante lo que inevitablemente sería una noche de sutiles pullas y comparaciones. Mi terapeuta me había sugerido llevar un recordatorio físico de mis límites para ayudarme a mantenerme centrada. Elegí llevar una pequeña piedra pulida que podía sostener discretamente cuando aumentara la tensión. Más prácticamente, también coloqué en mi bolso las impresiones de las transferencias de los últimos 3 años a Vanessa, no con la intención de revelarlas en la cena, sino como una forma de seguro y un recordatorio de por qué mis nuevos límites eran necesarios. Había seleccionado un regalo considerado para mi padre, a pesar de nuestra tensa relación, una primera edición de su thriller legal favorito, firmada por el autor, que había requerido un esfuerzo considerable para localizar. Una parte de mí todavía esperaba su aprobación, mientras que otra se preparaba para la inevitable decepción. Cuando me estaba preparando para salir, mi teléfono vibró con un mensaje de Vanessa: necesito hablar urgente. ¿Puedes enviarme 2.000 extra este mes? Vence el impuesto sobre la propiedad del condominio. La audacia era sobrecogedora. Después de nuestra última conversación, después de mi claro establecimiento de límites, todavía estaba pidiendo más dinero. Le respondí con una sola palabra: no. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron y luego reaparecieron. Finalmente, bien. Pero no me culpes si esta noche se vuelve incómoda. La amenaza estaba apenas velada, pero me negué a seguir el juego. Metí el teléfono en mi bolso junto con los registros financieros y me dirigí al restaurante, con el estómago apretado por la anticipación. Llegué exactamente a tiempo para encontrar a mi familia ya sentada en una mesa privilegiada cerca de las ventanas. Mi padre se sentaba a la cabeza, mi madre a su derecha y Vanessa a su izquierda. Los 3 estaban inmersos en una animada conversación. Levantaron la vista cuando me acerqué, y mi padre miró su reloj como para confirmar que no llegaba tarde antes de ofrecer un saludo superficial. Cari, me alegro de que hayas podido venir. Sin abrazo, sin sonrisa cálida, solo un reconocimiento de mi presencia. Mi madre se levantó para abrazarme, su perfume envolviéndome en recuerdos de la infancia. «¿Te ves bien, querida?», dijo, aunque sus ojos se detuvieron inquisitivamente en mi atuendo profesional pero discreto, en contraste con el vestido de diseñador de Vanessa. Vanessa ofreció una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. «Hola, hermana. Me encanta el blazer. ¿Es nuevo?». La pregunta era bastante inocente, pero detecté la sutil indirecta, sabiendo que ella era plenamente consciente de que había reducido las compras para mí misma para cubrir sus gastos. Tomé el asiento restante, notablemente más alejado de mi padre que la posición de Vanessa, una metáfora de nuestra dinámica familiar hecha literal en la disposición de los asientos. El camarero apareció inmediatamente para tomar nota de las bebidas. Mi padre pidió un Cabernet caro para la mesa sin consultar las preferencias de nadie. Mientras se servía el vino, se lanzó a contar una historia sobre su última victoria en los tribunales, un complejo caso de fusión corporativa que aparentemente le había valido los elogios de los socios directores. El juez citó mi argumento de precedente en su fallo, concluyó mi padre con orgullo. 30 años de práctica, y todavía puedo sorprender al tribunal. Mi madre lo miraba con adoración. Tu padre está siendo modesto. El socio director lo llamó una estrategia brillante. La primera media hora continuó en esta línea, mi padre presidiendo la conversación con historias de su destreza profesional mientras mi madre proporcionaba comentarios de apreciación. Vanessa intervenía con frecuencia con observaciones legales relevantes que ganaban asentimientos de aprobación de nuestro padre. Yo permanecí en gran parte en silencio, ofreciendo sonrisas educadas cuando era apropiado y bebiendo un vino que sabía que tendría que controlar cuidadosamente si quería mantener la compostura. Eventualmente, la conversación giró hacia los éxitos profesionales ficticios de Vanessa. Acabo de cerrar la adquisición de Miller, anunció, nombrando una empresa de tecnología local que efectivamente había sido adquirida recientemente. Nuestro bufete se encargó de todos los detalles de cumplimiento. Mi padre sonrió con orgullo. Fue un acuerdo de $300 millones, si no recuerdo mal. Impresionante cartera estás construyendo. Yo sabía a ciencia cierta que el pequeño bufete de Vanessa no tuvo nada que ver con esa adquisición, pero me mordí la lengua,
centrándome en el menú en lugar de en su elaborada invención. Cuando llegaron los aperitivos, mi padre finalmente me prestó atención. ¿Y cómo van las cosas en el negocio de los ordenadores, Cari? Todavía arreglando sitios web. La minimización deliberada de mi carrera era una táctica familiar. De hecho, recientemente fui nombrada desarrolladora principal de nuestra nueva plataforma de coordinación de pacientes, dije, tratando de mantener un tono ligero. Se está implementando en 14 sistemas hospitalarios importantes en todo el país. Mi padre asintió vagamente. Suena técnico. Supongo que siempre habrá necesidad de gente para gestionar estos sistemas informáticos. Es un poco más que gestión, papá. Mi equipo diseñó la arquitectura del software que está ayudando a los médicos a coordinar la atención de pacientes con enfermedades crónicas. Estamos viendo mejoras medibles en los resultados para pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes. Antes de que pudiera responder, Vanessa intervino. Hablando de atención médica, podría estar trabajando con el Hospital Northeastern en su adquisición. Nada confirmado todavía, pero el socio pareció impresionado con mi trabajo anterior. Así de simple, la conversación volvió a los logros ficticios de Vanessa, y mi propio logro, muy real, fue desestimado y olvidado. Apreté la pequeña piedra en mi bolsillo, recordándome que ya no necesitaba su validación. Llegó el plato principal, elegantes platos de marisco y carne dispuestos como obras de arte. Mientras comíamos, mi madre le preguntó a Vanessa sobre la nueva renovación de su lujoso condominio, otra ficción que yo había estado financiando con mis transferencias mensuales. Los gabinetes a medida finalmente se instalaron la semana pasada, dijo Vanessa con suavidad. Qué alivio tener la cocina terminada antes de las fiestas. Deberías organizar Acción de Gracias este año, sugirió mi madre. Para presumir de todo tu trabajo duro. Casi me atraganto con el salmón. La renovación no existía, y Vanessa apenas podía permitirse la compra, y mucho menos organizar una cena festiva. Sin embargo, ahí estaban, planeando una celebración de Acción de Gracias en su casa de exhibición ficticia mientras yo picoteaba mi comida y calculaba cuántos pagos de hipoteca más había retrasado para mantener su estilo de vida. A medida que el vino fluía más libremente, mi padre comenzó a rememorar nuestra infancia, sus recuerdos muy sesgados hacia los logros de Vanessa. ¿Recuerdan cuando Vanessa ganó el campeonato estatal de debate? La ganadora más joven en 20 años. Siempre supimos que estaba destinada a la grandeza. Recordaba vívidamente ese campeonato de debate, no por la victoria de Vanessa, sino porque había ocurrido el mismo fin de semana que mi primera gran victoria en una competencia de codificación, una victoria que no fue reconocida mientras nuestra familia viajaba para apoyar a Vanessa y a mí me llevaba a mi evento mi profesor de informática. Con cada historia, cada mirada de elogio hacia Vanessa, el peso del engaño de 3 años se hacía más pesado. Observaba a mi hermana aceptar cumplidos por logros que no existían mientras vivía con dinero que yo había sacrificado para proporcionarle. Veía a mis padres construir toda su percepción de sus hijas sobre una base de mentiras. Para cuando llegaron el postre y el café, acompañados del whisky favorito de mi padre, una extraña calma se había apoderado de mí. La ansiedad que me había atenazado el estómago antes se había transformado en claridad. Esta farsa había durado demasiado. Entonces mi padre golpeó su copa de whisky de cristal con una cuchara de plata, atrayendo la atención de las mesas cercanas. Me gustaría hacer un brindis, anunció, su voz resonando en el silencioso restaurante, por 65 años de vida con mi hermosa familia a mi alrededor. Levantó su copa primero hacia mi madre. Por Grace, mi compañera incondicional que ha hecho cada éxito más dulce al compartirlo. Luego, hacia Vanessa. Por mi brillante hija menor, que ha superado todas las expectativas y me enorgullece cada día. Finalmente, su mirada se dirigió a regañadientes hacia mí. Y por Cari, que ha encontrado su camino a pesar de los desafíos. El reconocimiento ambiguo quedó flotando en el aire por un momento antes de que continuara. Mientras miro hacia la jubilación en unos años, me da un gran consuelo ver a mis 2 hijas establecidas en sus vidas, particularmente a Vanessa, cuya perspicacia financiera ciertamente ayudará a tu madre y a mí a navegar nuestros años dorados. Sonrió a Vanessa con un orgullo inconfundible. Tu hermana es exitosa y responsable, a diferencia de ti, dijo, volviéndose hacia mí con una decepción apenas disimulada. Ella no necesita la ayuda de nadie. Se mantiene por sí misma.
El restaurante pareció quedarse en silencio a nuestro alrededor, aunque lógicamente sabía que otras conversaciones continuaban. En ese momento de perfecta claridad, tomé mi decisión. 3 años de engaño terminarían esta noche. Sonreí con serenidad y dejé mi vaso de agua sobre la mesa. Perfecto, dije, con voz firme y clara. Entonces, mis transferencias mensuales de $5.000 pueden detenerse hoy mismo. El silencio que siguió a mi declaración pareció eterno, aunque probablemente duró solo unos segundos. La expresión de mi padre pasó de la confusión a la incredulidad, con su vaso suspendido a medio camino de sus labios. La mano de mi madre voló hacia su collar de perlas, un hábito nervioso de sus días corporativos. Y Vanessa, mi perfecta y exitosa hermana, se puso completamente pálida, su colorete cuidadosamente aplicado ahora destacaba como manchas de fiebre en su rostro sin sangre. ¿Qué acabas de decir?, logró decir finalmente mi padre, dejando su whisky con excesivo cuidado. Dije, repetí claramente, que si Vanessa es tan exitosa y responsable, entonces no le importará que deje de enviarle $5.000 cada mes, lo cual he estado haciendo durante los últimos 3 años. Mi madre miró nerviosamente a las mesas cercanas, donde los comensales hacían torpes intentos de disimular su interés en nuestro drama familiar. Cari, este no es el lugar para bromas, susurró con urgencia. No es una broma, respondí, manteniendo la calma. Durante los últimos 3 años, he estado manteniendo a Vanessa financieramente mientras todos ustedes seguían creyendo en su éxito ficticio. La compostura de Vanessa se resquebrajó. Cari, para allá. Estás siendo ridícula, siseó, con los ojos moviéndose frenéticamente entre mi padre y yo. Solo porque te ayudé un par de veces cuando estaba entre sueldos no significa que... $180.000 en 3 años no es, ayudar un par de veces, Vanessa, interrumpí. Eso es apoyo financiero sistemático. La confusión de mi padre se había endurecido hasta convertirse en ira. ¿De qué diablos estás hablando? Vanessa gana 6 cifras en su bufete. No necesita tu dinero. Metí la mano en mi bolso, saqué la carpeta que contenía los extractos bancarios y la deslicé sobre el mantel blanco hacia mi padre. Cada mes. $5.000 transferidos directamente a su cuenta. Empezó hace 3 años, cuando apareció en mi apartamento a las 2 de la mañana, llorando porque había perdido su trabajo, se había jugado sus ahorros y estaba a punto de ser desalojada. Mi padre no tocó la carpeta, mirándola como si pudiera contener explosivos. Esto es absurdo. Vanessa, dile a tu hermana que deje estas tonterías. Pero la fachada de Vanessa se estaba desmoronando visiblemente. Las lágrimas brotaron de sus ojos, emborronando su costoso rímel. Papá, ¿puedo explicarlo?, comenzó, su voz pequeña e infantil. ¿Explicar qué?, exigió él, finalmente alcanzando la carpeta y abriéndola de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par mientras escaneaba la primera página de transacciones, cada una meticulosamente documentada con fechas y números de confirmación. Esto no puede ser correcto, murmuró, pasando más páginas. Vanessa es asociada senior en Bryce & Michaels. Lleva importantes clientes corporativos. Vanessa no ha trabajado en Bryce & Michaels desde hace más de 3 años, dije en voz baja. Fue despedida por bajo rendimiento relacionado con su adicción al juego. Ha estado trabajando en Monroe & Associates, un bufete mucho más pequeño, ganando una fracción de lo que ella afirmaba. Mi madre jadeó. ¿Adicción al juego? Vanessa, ¿es eso cierto? Las lágrimas de Vanessa fluían libremente ahora. Nunca quise que se me fuera tanto de las manos, sollozó. Empezó como un alivio del estrés durante mi primer año en el bufete. Luego empecé a intentar recuperar lo que había perdido, y simplemente se descontroló. El rostro de mi padre había pasado de enojado a furioso. ¿Me estás diciendo que nos has estado mintiendo durante años? ¿Que todas esas historias sobre casos y clientes eran invenciones? Vanessa asintió miserablemente, incapaz de hablar entre lágrimas. ¿Y tú? Se volvió hacia mí, su ira encontrando un objetivo familiar. Has estado permitiendo este engaño. Ocultándonos esto mientras seguíamos creyendo. Permitiendo, lo interrumpí, mi propia ira finalmente rompiendo. He estado evitando que tu niña dorada terminara en la calle o peor. Intenté que te dijera la verdad desde el principio.
Cada 3 meses durante 3 años, le he rogado que lo confesara, y cada vez, me convencía de esperar un poco más. Deberías habérnoslo dicho inmediatamente, insistió mi padre, emergiendo su voz de abogado. Podríamos haberle conseguido ayuda adecuada. ¿Cómo la ayuda que me conseguiste para mi dislexia?, pregunté directamente. La condición que trataste como una confirmación de mi insuficiencia en lugar de un desafío a superar. Perdóname si no confié en que respondieras constructivamente a los problemas de Vanessa. El gerente del restaurante ahora rondaba indeciso cerca de nuestra mesa, claramente dividido entre el respeto por mi padre, un cliente habitual, y la preocupación por la escena que se estaba intensificando. Vanessa había pasado de las lágrimas silenciosas al llanto desconsolado. Lo siento, repetía entre sollozos. Simplemente no podía soportar decepcionarte. Siempre esperabas que fuera perfecta. Mi madre le cogió la mano. Cariño, nunca esperamos la perfección, ¿verdad? Yo sí, le desafié. Cada logro tenía que ser excepcional. Cada boletín de notas perfecto, cada competencia ganada. Creaste una situación en la que Vanessa no podía admitir ninguna debilidad o fracaso. La ira de mi padre se había transformado en algo más complejo. Miró los registros financieros que tenía delante, luego el rostro surcado de lágrimas de Vanessa y, finalmente, a mí. Pagaste su alquiler, sus facturas de tarjeta de crédito. Durante 3 años. Asentí. Y sus préstamos estudiantiles, y el pago de su coche, y los pagos mínimos de sus deudas de juego. Todo lo que ella no podía cubrir con su salario real. El silencio que siguió fue denso, cargado con 3 décadas de historia familiar reescribiéndose en tiempo real. La niña dorada estaba manchada. La decepción había sido la responsable todo el tiempo. La narrativa familiar perfecta yacía destrozada sobre el mantel blanco junto a los postres a medio comer. Mi padre se apartó bruscamente de la mesa. Necesito tomar un poco de aire, anunció, arrojando su servilleta junto a su plato y dirigiéndose a la salida sin esperar una respuesta. Mi madre dudó, claramente dividida entre seguirlo y quedarse con su angustiada hija menor. Eligió a Vanessa, se sentó en la silla a su lado y la rodeó con un brazo por los hombros temblorosos. ¿Cómo pudiste hacer esto esta noche?, me preguntó, su voz tensa por la acusación. En el cumpleaños de tu padre. La injusticia de la pregunta casi me hizo reír. ¿Cómo pude yo? ¿Cómo pudo Vanessa mantener esta mentira durante 3 años? ¿Cómo pudisteis tú y papá crear una dinámica familiar en la que una hija sentía que tenía que ser perfecta mientras que la otra nunca era lo suficientemente buena? Esto no se trata de una cena, mamá. Se trata de toda nuestra familia. Vanessa levantó la vista, con el maquillaje completamente arruinado. Tienes razón, dijo inesperadamente. He estado viviendo una mentira porque no podía soportar ser algo menos de lo que papá quería. Y Cari ha estado pagando el precio, literal y figuradamente. El gerente del restaurante finalmente se acercó. Señorita Jensen, se dirigió a mi madre. Quizás estarían más cómodos continuando esta conversación en nuestro comedor privado. Pero ya era demasiado tarde para la privacidad. La verdad ya había explotado en público, justo cuando nuestra familia había implosionado bajo el peso de décadas de expectativas desiguales y resentimientos ocultos. No es necesario, dije, levantándome y colocando varios billetes de $100 sobre la mesa para cubrir la comida. Creo que hemos terminado aquí. Con eso, salí del restaurante hacia la fresca noche de octubre, dejando atrás los restos tanto de la cena como de la mitología familiar que nos había definido durante tanto tiempo. Mientras conducía sola a casa, las lágrimas finalmente llegaron, no de tristeza, sino de agotamiento y una inesperada sensación de liberación. La verdad había salido a la luz, por desordenada y dolorosa que fuera. Lo que sucediera a continuación determinaría si nuestra familia podría construir algo nuevo a partir de los escombros de lo que habíamos creído ser. Durante 7 días después de la desastrosa cena de cumpleaños, mi teléfono permaneció en silencio. Ni llamadas de mi padre, ni mensajes de mi madre, y lo más sorprendente, nada de Vanessa. Me moví a través de mi rutina diaria en un estado de limbo emocional, alternando entre el alivio de que la verdad finalmente hubiera salido y la ansiedad por lo que vendría después. En el trabajo, me concentré intensamente en la codificación, encontrando consuelo en los patrones lógicos y los problemas claros que resolver.
Mi equipo notó mi estado de ánimo apagado, pero respetuosamente me dio espacio, respondiendo a mi breve explicación de que estaba lidiando con asuntos familiares. Al octavo día, finalmente contacté a mi terapeuta, la doctora Richardson, programando una sesión de emergencia para procesar lo que había sucedido. Hiciste lo que era necesario, me aseguró después de que le contara la cena en detalle. Las verdades difíciles rara vez surgen en momentos convenientes. La pregunta ahora es qué límites necesitas establecer para seguir adelante. Asentí, considerando sus palabras cuidadosamente. No me arrepiento de haber revelado la verdad, pero no estoy segura de hacia dónde vamos desde aquí. No puedo imaginar que las cenas de los domingos continúen como si nada hubiera pasado. Quizás eso sea algo bueno, sugirió. Los viejos patrones claramente no estaban funcionando para nadie, incluida Vanessa. Esto crea una oportunidad para construir relaciones nuevas y más saludables, si todos están dispuestos a hacer el trabajo. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla para mí, sonó inesperadamente el timbre de mi puerta. A través de la mirilla, vi a mi padre de pie torpemente en el pasillo, luciendo más viejo e inseguro de lo que nunca lo había visto. Por un momento, consideré no responder, pero huir de las conversaciones difíciles nunca había sido mi estilo. Abrí la puerta, pero no lo invité a entrar de inmediato. Cari, dijo, su habitual tono autoritario reemplazado por algo más tentativo. ¿Puedo pasar? Creo que necesitamos hablar. Me hice a un lado, permitiéndole entrar en mi modesto pero cómodo condominio. Echó un vistazo alrededor, observando el espacio que solo había visitado una vez antes, cuando lo compré por primera vez hace 3 años. Bonito lugar, dijo, un intento de conversación casual que fracasó en la pesada atmósfera. Muy organizado. Le indiqué el sofá de la sala de estar. ¿Te gustaría algo de beber? Agua, café. Agua estará bien, respondió, dejándose caer en mi sofá con movimientos cuidadosos. Nos traje agua a ambos, luego me senté en el sillón frente a él, esperando. Por una vez, mi padre parecía no encontrar las palabras. Te debo una disculpa, dijo finalmente, mirando sus manos. Muchas disculpas, en realidad. Era quizás lo último que esperaba escuchar. En 32 años, podía contar con una mano las veces que mi padre había admitido estar equivocado en algo. He estado pensando mucho esta última semana, continuó cuando no respondí de inmediato. Sobre el tipo de padre que he sido, el tipo de familia que hemos construido. O más bien, el tipo en el que obligué a todos a convertirnos. Levantó la vista, encontrándose directamente con mis ojos. Me equivoqué contigo, Cari. He estado equivocado durante mucho, mucho tiempo. La simple admisión me golpeó con una fuerza inesperada. Había pasado décadas creyendo que nunca escucharía esas palabras de él. Cuando te diagnosticaron dislexia, prosiguió, lo vi como un problema que había que solucionar en lugar de entender cómo moldeaba tus habilidades únicas. No pude ver más allá de mi propia definición estrecha de éxito. ¿Y Vanessa?, pregunté, encontrando mi voz. Suspiró profundamente. Puse una presión imposible sobre ella para que fuera perfecta. Después de tu diagnóstico, creo que me aferré aún más a Vanessa como la hija, normal, que cumpliría todas mis expectativas. No es de extrañar que recurriera al juego cuando la presión se volvió demasiado. No es de extrañar que no pudiera decírmelo cuando las cosas se desmoronaron. Ella intentó decírtelo muchas veces, dije. Cada logro mío que desestimaste, cada lucha suya que ocultó, esas fueron oportunidades para que nos vieras como realmente éramos. Él asintió, una expresión de dolor cruzando su rostro. Tu madre ha estado diciendo algo similar toda la semana. Finalmente admitió cuánto le molestó mi favoritismo a lo largo de los años, pero nunca me confrontó directamente al respecto. Nos sentamos en silencio por un momento, 30 años de dinámica familiar siendo reevaluados en la quietud de mi sala de estar. Vanessa se mudó con nosotros temporalmente, dijo finalmente. Está viendo a un consejero de adicciones especializado en el juego. Y tuvimos una conversación muy larga y muy difícil sobre todo lo que ha estado ocultando. Eso es bueno, dije con cautela. Necesita ese apoyo. Lo que nos contó sobre tu ayuda durante estos años, continuó, su voz cargada de emoción. Los sacrificios que hiciste para mantenerla a flote.
Nadie debería tener que hacer eso por su hermana, especialmente mientras es tratado como el hijo menos exitoso. Por primera vez en mi vida adulta, vi los ojos de mi padre llenarse de lágrimas. Estoy tan avergonzado, Cari. No solo de cómo le fallé a Vanessa, sino de lo ciego que estuve ante tu fuerza y éxito. La validación que había buscado durante tanto tiempo llegó de una manera diferente a como la había imaginado. En lugar de triunfo, sentí una mezcla complicada de duelo por lo que podría haber sido y una cautelosa esperanza por lo que aún podría ser posible. No puedo cambiar el pasado, dije finalmente. Pero de ahora en adelante, necesito que nuestra relación se base en la verdad y el respeto mutuo. No aceptaré ser la decepción familiar nunca más. Nunca debiste serlo, reconoció. Tu madre y yo queremos hacerlo mejor, si nos das esa oportunidad. Hablamos durante casi 3 horas esa noche, cubriendo terreno que había quedado intacto durante décadas. Mi padre escuchó, realmente escuchó, mientras yo describía cómo su favoritismo había moldeado mi autopercepción y mi relación con Vanessa. Él compartió las duras críticas de su propio padre que habían formado su visión estrecha del éxito. No resolvimos todo en una conversación, pero hicimos un comienzo. 2 semanas después, tuvimos nuestra primera reunión familiar con los 4 presentes. Fue incómodo y doloroso a veces, pero también catártico. Vanessa, luciendo más genuina sin su maquillaje perfecto y su ropa de diseñador, se disculpó directamente conmigo por haberse aprovechado de mi apoyo y por perpetuar la mitología familiar a mis expensas. Quedé atrapada en ser la hija perfecta, admitió. Se convirtió en mi identidad, y cuando empecé a fallar, no pude soltar esa imagen. Siento mucho lo que eso te costó. Establecimos nuevas reglas básicas para nuestras interacciones familiares, no más comparaciones, no más desestimar los logros o luchas de nadie, total transparencia financiera y, lo más importante, sesiones regulares de terapia familiar para abordar los patrones profundamente arraigados que nos habían dañado a todos. 6 meses después, nos reunimos para otra cena, esta vez en casa de mis padres. La diferencia era palpable. Mi padre hizo preguntas detalladas sobre mi último proyecto de software, mostrando un interés genuino en mi trabajo. Mi madre compartió artículos sobre famosos innovadores disléxicos que había estado investigando. Vanessa, ahora con 4 meses de sobriedad del juego y trabajando en un campo completamente diferente, habló honestamente sobre su viaje de recuperación sin la fachada de la perfección. Cuando la conversación giró hacia las finanzas, mi padre me sorprendió al pedirme consejos sobre su cartera de jubilación. Claramente has tomado decisiones inteligentes con tu propio dinero, dijo. Debería haberte consultado desde el principio. El camino hacia la sanación de nuestra familia no ha sido recto ni fácil. Ha habido contratiempos y momentos difíciles a medida que los viejos hábitos se reafirman. Pero cada vez que nos sorprendemos cayendo en patrones familiares, ahora tenemos las herramientas y la voluntad de corregir el rumbo. En cuanto al acuerdo financiero con Vanessa, terminó la noche de la revelación. Ella ha asumido la responsabilidad de sus deudas restantes, trabajando con un consejero financiero para establecer un plan de pago realista. Mis padres ayudaron con algunas de sus obligaciones legales, pero con límites y expectativas claras. Finalmente he reanudado el ahorro para la casa que había puesto en espera, con planes de comprar la próxima primavera. Más importante aún, he encontrado una nueva sensación de paz dentro de mi familia y dentro de mí misma. La verdad, aunque dolorosa en su aparición, finalmente nos permitió a todos comenzar a sanar. Si estás viendo esto y reconoces patrones similares en tu propia familia, que sepas que el cambio es posible, incluso después de décadas de disfunción. Requiere coraje, honestidad y la voluntad de todos los involucrados. Pero la libertad que proviene de romper ciclos destructivos vale la pena el difícil viaje. Dale me gusta a este vídeo si te ha resonado. Suscríbete para más historias de transformación familiar y comparte tus propias experiencias en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez has tenido que revelar una verdad difícil a tu familia? ¿Cómo respondieron? Realmente me encantaría escuchar vuestras historias. Gracias por escuchar la mía.